Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy tenemos una noticia que ha estado burbujeando en el mundo del espectáculo turco, una de esas historias que capturan la atención de muchísimos de ustedes, generando debates, especulaciones y por supuesto, una gran dosis de fanatismo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas, seguidas y admiradas, y es que parece que su tan rumoreado viaje secreto a Rusia ha sido, por fin, revelado. Sí, han oído bien. Lo que comenzó como un murmullo persistente en las redes sociales, alimentado por conjeturas y la aguda observación de sus seguidores más fieles, se ha convertido, con el paso de los días y la aparición de nuevas pistas, en algo mucho más concreto y difícil de ignorar. En este vídeo nos sumergiremos de lleno en este fascinante misterio, desgranando todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta escapada rusa, los detalles que han ido saliendo a la luz, las teorías que se barajan, y por supuesto, las reacciones que este posible viaje ha generado en el universo digital y entre sus admiradores. Prepárense para un recorrido lleno de intriga, análisis de evidencias, especulaciones fundamentadas y sobre todo, ese inconfundible entusiasmo que solo Hande y Kerem pueden generar. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y, fundamentalmente, a que activen esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni un solo uno de nuestros análisis, las últimas primicias, los chismes más jugosos y todas las novedades del fascinante universo de las celebridades. Su suscripción es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí vamos a empezar con toda la energía. Pues bien, la noticia que ha puesto a todos los seguidores en vilo, y que ha dominado las conversaciones en línea durante las últimas semanas, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, a quienes muchos de nosotros recordamos con un cariño inmenso y una sonrisa en el rostro por su química innegable, esa chispa que cautivó a millones en la exitosa serie que marcó un antes y un después, Senkalkam, habrían estado recientemente disfrutando de un viaje a Rusia. Lo realmente intrigante de todo este asunto, lo que ha desatado tantas conjeturas y especulaciones, es que aparentemente su visita no fue un evento planeado para ser público, ni una aparición mediática. Los rumores, cada vez más insistentes y detallados, apuntan a un viaje secreto, una especie de escapada privada, lejos de los flashes de las cámaras y del escrutinio público, que ha despertado una ola sin precedentes de especulaciones entre sus seguidores y en los medios de comunicación. ¿El motivo de esta misteriosa visita? ¿Unas vacaciones sencillas y tranquilas para recargar energías lejos del bullicio de Estambul? ¿Una oportunidad de negocios que no quisieron revelar hasta tenerla consolidada? ¿O quizás algo mucho más personal, un momento íntimo que deseaban preservar a toda costa? La verdad es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial por parte de sus representantes, ni de Hande ni de Kerem, sobre los detalles exactos de su estancia en Rusia, ni sobre el propósito de la misma. Sin embargo, como buenos detectives de la farándula que somos, hemos estado rastreando incansablemente cada pista, cada comentario, cada pequeña señal que ha ido apareciendo, y las hemos recogido meticulosamente para ustedes. Las primeras señales de que algo estaba ocurriendo, de que ambos astros turcos podrían estar compartiendo un momento privado, llegaron de forma bastante sutil, casi imperceptible para el ojo menos entrenado. Pequeños detalles que al principio parecían meras casualidades en las publicaciones de sus redes sociales, comentarios aparentemente inocentes de amigos en común que, con el tiempo, empezaron a tomar un significado diferente, o incluso la ausencia temporal, y algo notoria, de ambos de sus actividades habituales en Estambul y de sus perfiles públicos, empezaron a levantar sospechas. Poco a poco los fans más observadores, esos que tienen un ojo clínico para detectar cualquier anomalía o coincidencia, empezaron a conectar los puntos. Se empezó a comentar con creciente convicción, que habían sido vistos juntos, en momentos distintos pero cercanos, en Moscú, la vibrante y majestuosa capital rusa, una ciudad de contrastes y de una energía inconfundible. Y no solo eso, sino que también se rumoreaba fuertemente que habían sido avistados en San Petersburgo, la deslumbrante ciudad de los zares, un lugar icónico famoso por su arquitectura imperial, sus canales serenos y su rica y fascinante historia. Es importante recalcar, y esto es crucial para la credibilidad de la historia, que en un principio, estas eran especulaciones, rumores sin fundamento firme.
Sin embargo, la insistencia, la creciente cantidad de avistamientos reportados por diferentes fuentes, a menudo de forma independiente, empezaron a darle una credibilidad innegable a la historia, a transformarla de un simple rumor a una posibilidad muy real. Uno de los aspectos más llamativos y que más ha alimentado la especulación en torno a este supuesto viaje es, precisamente, la naturaleza secreta del mismo. ¿Por qué querrían Ande y Kerem mantener su visita a Rusia en un plano de absoluta discreción? En el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, especialmente cuando se trata de parejas que generan tanta atención mediática, que son constantemente el foco de los paparazzi y de los medios, la discreción a veces se convierte en la mejor estrategia, en la herramienta más eficaz para poder disfrutar de momentos personales, de instantes íntimos, sin la presión constante del escrutinio público. Quizás ambos buscaban una oportunidad de desconectar por completo del ajetreo diario, de la vorágine de sus vidas profesionales, de los constantes flashes de las cámaras que los siguen a todas partes, y de las interminables preguntas sobre su relación, que ha sido, sin lugar a dudas, un tema candente y objeto de debate desde el mismo momento en que se conocieron en el set de rodaje de su serie. Es bien sabido por todos los que seguimos sus carreras y sus vidas, que tanto Ande como Kerem son personas que valoran profundamente su privacidad, que son celosos de su espacio personal, y es completamente comprensible que deseen tener momentos solo para ellos, alejados de los focos de las redes sociales y de las expectativas del público. Las evidencias que han ido saliendo a la luz, aunque ninguna sea una prueba irrefutable y contundente por sí sola, son variadas y al sumarlas, apuntan de manera bastante clara en una dirección. Por ejemplo, se habló con insistencia de que uno de ellos, en este caso, Ande, habría compartido en sus historias de Instagram una fotografía, aparentemente anodina, desde un lugar que guardaba una notable semejanza con un restaurante muy conocido y popular en Moscú. Poco tiempo después de esta publicación, que para muchos ya fue una señal clara, se rumoreó, y esta vez con mayor fuerza, que Kerem también habría estado en la misma zona geográfica, en el mismo entorno. Además de estas pistas individuales, circularon algunas imágenes, de baja calidad y algo borrosas, que supuestamente mostraban a Ande y Kerem juntos en lugares públicos en Rusia. Por supuesto, en la era digital en la que vivimos, donde la manipulación de imágenes es cada vez más sofisticada, las fotografías pueden ser fácilmente manipuladas, sacadas de contexto o incluso falsificadas. Sin embargo, la consistencia de los reportes, la aparición de diferentes personas, a menudo sin conexión entre sí, asegurando haberlos visto en el mismo periodo de tiempo y en el mismo lugar, le han dado un peso considerable a la narrativa de este viaje secreto. Otro factor que merece ser considerado, y que añade una capa más de interés a esta historia, es que tanto Ande como Kerem gozan de una popularidad inmensa en Rusia. Tienen un gran número de fans en el país y Turquía, por su parte, mantiene una fuerte conexión cultural y turística con Rusia, lo que hace que los viajes entre ambos países sean frecuentes y relativamente sencillos. Por lo tanto, no sería del todo descabellado pensar que podrían tener compromisos profesionales, como eventos publicitarios o encuentros con fans, o simplemente que desearan conocer más de cerca la cultura rusa, disfrutar de su arte, su historia y su gastronomía. Sin embargo, la falta absoluta de anuncios oficiales sobre cualquier tipo de proyecto en Rusia, sumado a la clara y deliberada naturaleza discreta del viaje, nos inclina a pensar que la motivación principal de esta escapada fue, en gran medida, de carácter personal. Y esto inevitablemente reaviva las preguntas y las especulaciones sobre su relación. Como bien saben, su romance ha sido objeto de una atención mediática desmedida y constante, y aunque en los últimos tiempos han sido muy reservados y cautelosos al respecto, apareciendo juntos en contadas ocasiones y con mucha prudencia, este tipo de apariciones, incluso si se materializan solo a través de rumores y conjeturas, siempre generan un revuelo muy positivo entre sus seguidores más leales y apasionados. Las reacciones de los fans ante esta noticia, ante la posibilidad de este viaje secreto, han sido, como era de esperar, una mezcla explosiva de emoción desbordante, curiosidad insaciable y una dosis saludable de especulación creativa. En las redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, los hashtags relacionados con Ande y Kerem en Rusia, o combinaciones como #Ande Kerem Rusia, se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los seguidores más entusiastas, verdaderos detectives digitales, han estado compartiendo teorías elaboradas, analizando cada pequeño detalle de las escasas imágenes que han circulado, y expresando públicamente su alegría y su esperanza por la posibilidad de que ambos estén disfrutando de un tiempo juntos, fortaleciendo su vínculo lejos de las presiones externas. Muchos ven este viaje, de confirmarse, como una señal inequívoca de que su relación está más fuerte que nunca, que su amor sigue intacto y sólido,
y no es para menos, dada la palpable química que ambos derrochan tanto en la pantalla como, según parece, en su vida real. El cariño que el público, tanto en Turquía como a nivel internacional, tiene por esta pareja es inmenso, casi palpable, y cualquier noticia que los involucre, ya sea confirmada o rumor, suele ser recibida con un entusiasmo contagioso y una efusividad sin límites. Por otro lado, y como suele ocurrir en este tipo de situaciones, también ha habido un debate interesante, y a veces acalorado, sobre la prudencia de viajar en estos tiempos y la exposición pública. En una era donde la seguridad global y la salud pública son una preocupación constante y muy real, algunos seguidores, con un enfoque más cauto y pragmático, se preguntan si era el momento ideal para un viaje internacional, especialmente si este era de carácter privado y buscaban la máxima discreción. Sin embargo, es fundamental recordar que las decisiones personales de las celebridades, como las de cualquier individuo, son suyas, y a menudo están rodeadas de circunstancias, consideraciones y contextos que nosotros, como público, no siempre conocemos ni comprendemos en su totalidad. Lo que sí es absolutamente innegable, y ha quedado demostrado una vez más con esta noticia, es el magnetismo especial que ambos poseen, esa capacidad innata de cautivar y de mantenernos enganchados a sus vidas, a sus carreras y a sus historias, incluso a través de rumores y especulaciones. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? Si el viaje fue efectivamente secreto, como sugieren las evidencias, es muy probable que no tengamos una explicación oficial y detallada de inmediato, o quizás nunca. Es posible que en algún momento futuro Hande o Kerem decidan, de forma espontánea y casual, compartir alguna fotografía de su estancia en Rusia, o alguna anécdota divertida sobre su experiencia, pero probablemente será de una manera muy sutil, sin entrar en detalles sobre la naturaleza exacta o el propósito de su visita. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que esta noticia, este supuesto viaje secreto, ha servido a la perfección para mantener viva la llama del interés, la admiración y el cariño hacia ellos como pareja y por supuesto como artistas. Sus carreras profesionales siguen en un ascenso imparable, cosechando éxitos y conquistando nuevos horizontes, y cada vez que surge una noticia así, un rumor intrigante, se renueva y se intensifica el entusiasmo de sus seguidores, demostrando la fortaleza de su conexión con el público. Hemos seguido de cerca, con la minuciosidad que nos caracteriza, todas las informaciones que han ido apareciendo sobre este posible viaje. Y aunque es cierto que no hay una confirmación oficial por parte de sus portavoces, la acumulación de indicios, de pistas sutiles pero reveladoras, es considerable. Desde los supuestos avistamientos en las emblemáticas ciudades rusas hasta las sutiles pistas compartidas, a menudo de forma casi inadvertida, en sus perfiles de redes sociales, todo apunta firmemente en la misma dirección. Que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los talentos más brillantes del panorama turco, efectivamente estuvieron en Rusia recientemente. Este viaje, envuelto en un aura de misterio, de discreción y de intriga, ha servido, una vez más, para avivar la curiosidad innata y el cariño incondicional de sus miles de fans, quienes siguen esperando con una mezcla de impaciencia y expectación cualquier nueva novedad sobre sus vidas personales y profesionales. En resumen, lo que sabemos hasta este momento es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, los inolvidables protagonistas de la exitosa serie Senkalkam, habrían realizado un viaje a Rusia, aparentemente en completo secreto, lejos de los ojos indiscretos del público y los medios. Aunque insistimos, no hay detalles confirmados sobre el propósito específico de su estancia, ni sobre su duración exacta, las diversas informaciones que han ido surgiendo y las sutiles pistas dejadas en las redes sociales, analizadas por sus seguidores más perspicaces, sugieren de manera muy convincente que sí estuvieron en territorio ruso. Este acontecimiento, envuelto en un halo de misterio, ha generado un revuelo considerable entre sus seguidores, quienes han recibido la noticia con un entusiasmo palpable, una avalancha de especulaciones y un renovado despliegue de afecto, demostrando una vez más la profunda admiración y el gran cariño que sienten por esta carismática pareja. Y así llegamos, queridos espectadores, al final de este análisis en vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el supuesto viaje secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin a Rusia. Ha sido un verdadero placer para nosotros desgranar todos los detalles disponibles con ustedes, analizar las pistas y observar las diversas reacciones que esta fascinante noticia ha generado en el universo digital. De verdad, el mundo del entretenimiento y en particular el turco tiene esa chispa especial, esa capacidad única de mantenernos siempre expectantes, siempre al borde de nuestros asientos, esperando la próxima gran historia. Muchísimas gracias de corazón por dedicarnos su valioso tiempo y por llegar hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante, sus comentarios, sus likes y sobre todo, su fidelidad,
es lo que nos motiva y nos impulsa a seguir creando el mejor contenido posible para ustedes, investigando, analizando y trayéndoles las historias que más les interesan. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión sincera. ¿Qué piensan ustedes sobre este viaje? ¿Creen que fue un viaje puramente de placer, una escapada romántica? ¿O quizás tuvo un componente de negocios? ¿O tal vez creen que fue algo mucho más personal e íntimo? Déjenme sus teorías, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. La conversación continúa en los comentarios. Y si han disfrutado de este vídeo y de nuestro contenido en general, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda y nos anima a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fervientes fans de Hande y Kerem, o simplemente que les interese el vibrante y fascinante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra creciente comunidad. Únanse a nosotros, activen la campanita y asegúrense de no perderse todo lo increíble que tenemos preparado para ustedes en los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho, manténganse positivos y disfruten de la vida. Hasta la próxima.